al llamarlos ya no solo siervos, ya no solo esclavos, sino amigos, y no solo por tener un título, porque no se trataba únicamente de tener un título, no se trataba únicamente de, porque suena más bonito amigo que esclavo. No, 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 no. Es porque al esclavo y al siervo no se le cuentan ciertas cosas y tampoco se le tiene en cuenta para ciertas cosas. Mientras que al amigo el mismo Jesús dijo, ustedes son mis amigos porque todo lo que yo escuché del Padre se los he dado a conocer. Eso es lo que hace un amigo. No se guardó secretos, no tuvo guardaditos, nada. Todo lo que escuchaba del Padre se lo daba a conocer a sus discípulos y los trató como amigos. Hay una lista por hoy de 7 puntos que vamos a mirar, que son cosas en las que estamos agradecidos con nuestro amigo. La primera de ellas, gracias por llamarme. Gracias por llamarme. Son 7 puntos y hay un par de citas, hay un par de contextos, entonces toca mover esa mano un poquito. Pero ustedes pueden, son unos duros para eso. Jeremías capítulo 1, versículos 5 al 10. Te conocía aún antes de haberte formado. En el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, estaba hablando Jeremías, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca, hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Ese fue el llamamiento de Jeremías. Eso sucedió en ese momento y Jeremías pone una excusa muy válida, evidentemente, porque dice, Señor, todo lo que tú estás describiendo es labor de un experto. Todo lo que tú estás diciendo, o sea, si entiendes que yo de pronto, no sé, por si acaso te equivocaste de persona, yo soy experto en ser inexperto, no tengo recorrido, no tengo caminar en esto como para yo decirte si voy a hacer todo eso que me estás diciendo. Y él dice, no, 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 no. Y acá hay algo, y es que el llamamiento, muchos creemos que se nos es dado en el momento en el que conocemos o estamos por primera vez a los pies de Cristo. Ese es nuestro creer de vez en cuando. Pero no es así, es revelado en ese momento. Es diferente la palabra. En el momento en el que tú llegas a Cristo, se te revela ese llamamiento que curiosamente para Jeremías, aún desde el vientre de la madre, aún ahí dentro, mientras el Señor lo formaba, lo visualizó y dijo, eres mi profeta a las naciones. Jeremías no tenía ni idea de eso, ni la más mínima idea, pero ya había sido llamado desde el vientre, así como seguramente cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no lo conocíamos, no teníamos acceso a ese conocimiento hasta el día que llegamos a los pies de Cristo. Y seguramente ese día para nosotros fue como, wow, tengo un llamado, Dios tiene algo para mí, Dios quería algo conmigo. No soy cualquier persona, no soy un error, no soy un inconveniente, de pronto como me lo habían narrado antes mis padres, mis primos, mis tíos, lo que me habían dicho. Evidentemente no soy eso, Dios me había llamado. Y no solo eso, hay algo hermosísimo que uno descubre cuando empieza a indagar más en este llamamiento. Y es que con todo y que algún día nosotros le dijimos a Dios, sí, tienes nuestro sí. Sí voy a asistir a la iglesia, sí voy a aceptar la invitación de Juanito, sí voy a aceptar esto, sí voy a ir a una célula, sí esto, con todo y que algún día le dijimos sí y por ende creemos que esa es la razón por la que nos entregó el llamamiento. No, algún día en la vida cristiana nosotros descubrimos que por mucho que nosotros quisiéramos amarlo primero a Él, Él nos amó primero a nosotros y aún desde el vientre nos dijo profeta a las naciones. Ya había un llamamiento para cada uno de nosotros. Si en este momento tú dices, oye, pero porque quiero hablarle un poquito a todos, al más experimentado de todos, así como a la persona que hoy viene por primera vez. Y esto del llamamiento, ¿cuándo sucede? ¿Cómo en qué proceso? ¿Cómo en qué momento? En cualquiera, más temprano que nunca. Desde que estemos a los pies de Cristo puede suceder esta misma mañana. Y así puede pasar porque el Señor lo revela. Ya hace rato lo había hecho y lo vas a descubrir seguramente, pero el Señor lo revela a nosotros en el momento
en el que estamos delante de Él. Hay algo muy bonito y creo que es la razón por la que más deberíamos tener agradecimiento, porque exista un llamamiento, porque exista un llamado. Y es porque Dios, siendo un Dios perfecto y sin mancha, no necesita nada. Él no necesita absolutamente nada y pudo dejarnos de esa manera. Pudo dejarnos como personas sin más que hacer, existir. De pronto como en la naturaleza se ve, ¿no? Que hay un ciclo en la naturaleza en el que todo nace, crece, se reproduce y muere. Y no tiene nada más que hacer. Y es el ciclo que cumple todo, incluyendo las plantas, incluyendo los animales. Y pareciera que solo fuera eso para lo que viven. Pues de alguna u otra manera sí. Pero a nosotros específicamente, a cada uno de nosotros, con todo y que es un Dios perfecto, que no le falta nada de nada, nos dio un llamado, nos dio algo más. Y eso debería generar en nosotros una razón de agradecimiento. Segundo punto. Gracias por la fe. Gracias por la fe. Aquí voy a tomar una frase textual del pastor Castellanos. Fe significa salir de un mundo de fracaso y derrota, transformar lo absurdo en lógico y lo vil y despreciado en útil y bendito. Qué bonito significado le da el pastor en esta frase en específico. La fe es una de esas, es más, si te has hecho esa pregunta, es una pregunta vital para nosotros como cristianos. ¿Qué sería de nosotros sin la fe? ¿Qué pasaría con nosotros como cristianos si la fe no fuera asequible para nosotros o tocara hacer quién sabe qué para obtener la fe? ¿Cómo la alcanzamos? En Somos Uno estábamos predicando y uno de los puntos también hablaba sobre la fe. Son palabras muy diferentes, pero alguno de los puntos hablaba sobre la fe. Y hablábamos también de esa hermosa gracia, regalo inmerecido presentado delante de nosotros para tener posibilidad de salvación. ¿A qué se refiere con esto? Porque antes evidentemente no la teníamos. Esa posibilidad al acceso de salvación no la teníamos antes de Jesús. No existía para nosotros. La gracia, y por su gracia tenemos esa posibilidad. Se abrieron las puertas para que pudiéramos entrar por ellas, pero déjame decirte, con todo y que la gracia está ahí, inmerecidamente para nosotros, no se atraviesan esas puertas sin fe. La fe es la llave de acceso a la puerta de salvación. La gracia nos abre la posibilidad que no teníamos antes. La fe nos permite ingresar. No hay otra manera sino teniendo fe en Cristo Jesús. Mira específicamente lo que dice Juan capítulo 7 versículos 38 y 39. La primera parte del versículo 39. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. La fe llega a ser tan importante para un cristiano que también es la puerta de acceso para que el Espíritu Santo esté con nosotros todos los días. Todos los días de nuestra vida el Espíritu Santo podría caminar con nosotros y tendríamos agua viva fluyendo en nuestro corazón si nuestra fe está depositada siempre en Cristo Jesús. Es para el que cree. El que cree tiene la posibilidad de caminar con el Espíritu Santo. Para aquellos que todavía de pronto no han despertado a la fe o no han desatado esa fe, algo pasa y esa fe todavía, venga, pero querido amigo, chico, pastor, que estás ahí con el micro, tú hablas de la fe y todo esto, pero es que a mí me ha costado mucho y no entiendo cómo. No entiendo por qué hay gente que tiene tanta fe y a mí no me fluye. O sea, el tema de la fe en serio no me fluye, porque viene la prueba y me pasa por encima. Viene la circunstancia y me da 3 vueltas. Por muy optimista que yo quiera ser, la fe a mí no me está fluyendo mucho. La fe es como si permaneciera atada dentro de nosotros, porque Dios nos dio la posibilidad de tener fe. Y es como si estuviera atada de nosotros. Y la única forma de desatarla, ¿cómo se desata la fe? Con un acercamiento genuino y sincero a la palabra de Dios. No hay otra manera de desatar la fe. Es como si tú llevaras a 10 niños chiquitos amarrados a un parque de diversiones, amarrados, todos así, los amarraste en un círculo con una cuerda bien fuerte, no se pueden soltar, y los pones en el centro del parque de diversiones. Es como si esos niños quisieran hacer algo para estallar esa cuerda, pero no pueden porque no saben desatar nudos, porque son niños, y así, y quieren, y quieren, y quieren, y en el momento que la desatas por fin disfrutan de la montaña rusa, del carrusel,
del parque de los columpios, de aquello y de esto otro. Algo similar sucede con la fe. A veces está un poquito amarrada dentro de nosotros como sin escapatoria y llega la prueba y nos pasa por encima. Llega la circunstancia y efectivamente nos da 3 vueltas. La circunstancia tiene que ser desatada y solo se logra mediante un genuino acercamiento a la palabra de Dios. No existe otra manera. Si tú conoces a una persona que te dices, ¿cómo hace para tener esta fe? Esa persona es dedicada a la palabra de Dios. Es la única manera para que esa pueda ser una persona de fe. Y si no, es una persona optimista, que es diferente. Ambas cosas son diferentes. Si no es una persona dedicada a la palabra de Dios, habla a través del optimismo y nada más que eso. Y el día que algo grave pasa, ese optimismo se va, desaparece, te lo aseguro que sí. Mientras que la fe no, la fe permanece. Y la fe está ahí constante. Es más, para el mundo, aquellos hombres y mujeres de fe son gente rara, bien extraña. ¿Por qué? Porque ven las cosas que nadie más ve, porque oyen cosas que nadie más oye, porque visualizan cosas que nadie más visualiza. Para el mundo somos optimistas un poco locos. Esa es la forma en la que ven a un hombre o una mujer de fe. Un optimista que de paso está un poco loco y que de paso algo efectivamente no funciona bien dentro de su cabeza. Hay algo que no está bien en esa persona que dice ser cristiano y suele ser ese hombre de fe. ¿Por qué? Porque en la vida humana y natural nosotros solemos regirnos por nuestros sentidos, la vista, el tacto, el oído, etc. Y eso es lo que marca mucho nuestras decisiones. Lo que nosotros vemos, gracias a lo que vimos, decidimos. Gracias a lo que oímos, decidimos. Gracias a lo que sentimos, decidimos. Y así suele transcurrir la vida de cualquier hombre o de cualquier mujer en esta tierra. Depende muchísimo de los sentidos. Cuando la fe se atraviesa, también se despiertan unos sentidos que para el mundo externo a esto que estamos hablando seguramente sea superpoderes o locura, una de dos, pero se despiertan unos sentidos espirituales. Déjame darte unos ejemplos. Conviene mucho que hayas leído previamente la palabra y si no, pues después los averiguas, no hay ningún lío. Pero por ejemplo, Elías, el profeta Elías, oía la lluvia en tiempos de sequía, en los que no había nada de agua y duraban meses y meses y seguían pasando los meses y el agua no se asomaba, pero él escuchaba la lluvia, escuchaba diferentes tipos de lluvia. No solo eso, a través de la fe el profeta Elías le dice al siervo, oye, ve y busca la nube. Y el siervo iba y venía hasta que en algún momento ese siervo de Elías, gracias a la fe de Elías, vio lo que nadie había visto. Se anticipó mediante la fe a lo que todos querían ver. Toda una nación deseando y anhelando una nube. ¿Cuánto tiempo deseando y anhelando una nube? El primero en verla fue aquel siervo, porque él tenía fe y se anticipó a lo que vendría. A través de la fe él vio la nube y dijo, allá está. Puede ser muy pequeña en este momento, pero ya está, Elías tenía razón. Esa es la nube que yo estaba buscando. En el libro de Deuteronomio, el Señor nos pone a escoger y dice, hay camino para ti de maldición y hay camino para ti de bendición. La fe es la que te dice cómo encaminarte en la bendición, cómo guiar tus pies y tus pasos hacia allá, hacia ese propósito de bendición. La boca, lo que sucede con las confesiones. Un hombre de fe vive cosas sobrenaturales constantemente y suele pasar por su boca. Suele pasar por lo que pasa por ahí, por las confesiones que hace. Esas cosas sobrenaturales que rodean al hombre y a la mujer de fe suelen pasar por la boca y todo lo que dice la boca. ¿Cuánto no lo pudimos ver en Jesús? ¿Cuántos milagros no fueron hechos por una palabra de Jesús? ¿Cuántos momentos y milagros no vimos que consiguieron hombres de la palabra como Moisés o como Josué por abrir la boca y confesar lo que convenía confesar? Son cosas que solamente la fe te lleva a alcanzar. La palabra habla de nuestras manos y dice que son herramientas para liberar el poder del Espíritu. Esa es la razón por la que el enemigo haya sido muy intencional en crucificar a Jesús, porque clavaría sus manos. Y todos sabemos lo que hacía Jesús con sus manos y la posibilidad que tenemos todos de hacer con nuestras manos. En 1 Corintios 2:16, no lo voy a leer, pero lo puedes leer tú de tarea. Habla específicamente de que nosotros podemos tener la mente de Cristo. Todo esto se logra a través de la fe. La mente de Cristo no acepta negativismo, no acepta depresiones, no acepta ansiedades que sobrepasen todo lo demás. La mente de Cristo es una cosa sobrenatural y podemos acceder a ella gracias a la fe. No permitas
en ningún momento tú decir, no, la fe no es lo mío. Lo de la fe no se me da muy bien. No lo permitas ni por nada en el planeta. Porque en el momento en el que tú dices la fe no es lo mío, estás diciendo agradar a Dios no es lo mío, porque el que no tenga fe no puede agradar a Dios, especifica la palabra. No hay otra manera de agradar a Dios sino a través de la fe, y sin fe no la logramos. Por eso, para aquel que ya la tiene o para aquel que la va a tener después de que se meta en un tiempo en la palabra de Dios, hay razones de agradecimiento. Tercero, gracias por la unción. Gracias por la unción. Y aquí llega la misma persona de antes, la que me dijo, pero ¿y eso de la fe cómo se supone que es? ¿Cómo se supone que lo desato? ¿Cómo se supone que me lo gano? ¿Cómo se supone que lo activo dentro de mí? A diferencia de esa fe que es desatada a causa de leer la palabra, como que solo está ahí y se desata, la unción no funciona de la misma manera. La unción es como ese poder, gracia, favor de Dios que Dios te da como extra a todo lo que ya te dio, extra a todo lo demás, pero no es así como que se desata, no funciona de la misma manera, sino que es una respuesta o una consecuencia, se podría mirar de ambas formas, a estar en la presencia de Dios. Es la única manera de conseguir unción. Y muchas veces nosotros evidentemente anhelamos a unciones. Más, uno dice, venga, unción es una palabra que de vez en cuando utilizan los pastores, líderes que predican acá. De vez en cuando mi líder habla sobre eso de la unción en la célula, utiliza esa palabra en específico, pero eso parece como cristiano premium, como ¿en qué momento alcanzo ese nivel en el que yo digo tengo la unción del Señor, tengo la unción de Dios? Es como evidentemente para cristianos que pagaron el plan complementario, o sea, hay algo que va más allá de lo que yo alcanzo. No, ve a la presencia de Dios y es recompensa, es la respuesta de, o sea, no puedes evitarlo. Si tú estás en la presencia de Dios, instantáneamente habrá unción sobre ti. Es como algo de lo que no puedes escapar. Si decidiste estar en la presencia de Dios constantemente estás caminando con unción. Es necesario, va a proporcionar el crecimiento uno del otro. Entre más crezcas en la presencia de Dios, más creces en unción. Y eso que uno tanto necesita, Señor, pero unción para guiar a mi familia, ¿cuánta unción no me falta para eso? ¿Cuánta unción no me falta para guiar mis finanzas? ¿Cuánta unción no me falta para guiar mis hijos? ¿Cuánta unción no me falta para guiar mi ministerio? Vamos más a la presencia de Dios. Ahí está la unción que necesitamos. Esa gente que al parecer todo le va bien, todo lo que hace le fluye, todo lo que hace, y uno intenta y no, uno intenta y es todo lo contrario. Todo lo que intento noto que no me fluye, noto que no me funciona, noto que no avanzo, y porque hay gente que sí, y eso a veces genera un sentimiento como de envidia charro dentro de uno. Pero hablemos como un hombre como David. No tuvo un tutorial como ahora podemos tener tutoriales para ser pastor. Él tuvo unción, él tuvo tiempos en la presencia de Dios y ahí aprendió cómo cuidar ovejas. Ahí aprendió qué hacer si venía un depredador por la presa, por la ovejita. Y si tocaba enfrentarlo y si tocaba mirar qué se hace para defender a las ovejas, David fue un excelente pastor de ovejas. Y en medio de que, a diferencia de sus hermanos, no tuvo nada que ver con la milicia, nada. Sus hermanos crecieron pensando cómo se supone que actúa un militar, cómo se supone que actúa un guerrero, cómo se supone que se comanda a un montón de militares, a un montón de guerreros, cómo se supone que uno es líder, cómo se supone que uno es comandante. Ese era el propósito de sus hermanos y lo que ellos sabían hacer, en lo que se desempeñaban y en lo que gastaron tiempo y esfuerzo. David era un pastor de ovejas, pero llegó a ser el mejor guerrero que tuvo Israel, el mejor de todos los guerreros, sin tener ningún conocimiento sobre milicia, sobre comando, más que pastorear ovejas. Eso es unción, es algo extra a lo que ya tienes, a lo que el Señor ya te entregó. Él no tenía esas capacidades, pero con unción el Señor la entrega. El mismo David lo reconoce, aún en su primer enfrentamiento contra un gigante contra el que nadie quería enfrentar. Le dice, muy chévere todo eso que tú nombras, con lo que vienes delante de mí, pero el tema es que yo no vengo como David, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Contra ese estás enfrentándote, no es contra David. Yo vengo en nombre de él y con la unción de él. Ese es el problema tuyo. Eso es lo que me tiene a mí la victoria fija y lo que yo puedo decir, mira, puedo hacer lo que quiera con tu cabeza después de esto. Lo puedo decir con confianza por la unción, no por quién era David, porque David era un chico bajito y débil, sin conocimiento militar, sin conocimiento en combate.
Es la unción quien lo llevó. ¿Quién le enseñó a David a gobernar, siendo el reinado de David uno de los más influyentes de la historia de Israel? Uno de los más recordados de la historia de Israel. ¿Quién le enseñó a gobernar? La unción. La unción lo llevó a que todo le fluyera. Y esa es la unción que cada uno de nosotros necesitamos. Algún día tú sentiste unción por X o Y motivo, un día en tu encuentro, un día en un tiempo devocional, un día preparando una palabra para la célula, un día recibiendo palabra en célula. Algo pasó y recibiste algo de unción. ¿No se despertó en ti un sentimiento de agradecimiento? ¿No se despertó en ti un, wow, Dios, gracias por esto? ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento me sentí mejor? ¿En qué momento el Señor me levantó? ¿En qué momento el Señor me dio gracia en el trabajo? ¿En qué momento pasó? Siempre la unción será una razón de agradecimiento para cada uno de nosotros. Cuarto, gracias por enviarme. Gracias por enviarme. Jueces, libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. No tengo ni idea por qué o qué pasó, pero en la prédica no tengo el versículo 14, pero el versículo 14 especifica al Señor diciéndole: Gedeón, quiero que sepas algo, y es que yo te estoy enviando. No es cualquier persona la que te envía. No solo fue llamado, sino que de una fue enviado para hacer algo en específico. Mira que junto con mi esposita es una pregunta que tenemos recurrente. De vez en cuando se atraviesa esa pregunta por ahí. Y yo le digo: amor, ¿tú has pensado qué sería de ti y de mí si nunca hubiéramos sido enviados? ¿En qué estaríamos tú y yo si jamás hubiéramos sido enviados por Dios? ¿En qué estaría nuestra relación si jamás hubiéramos sido enviados por Dios? Porque hay cosas que únicamente se fortalecieron en el camino en el que Dios nos envió. Y nada más. Y nos ponemos a pensar y decimos: no teníamos ni idea. Es más, ni se nos ocurre. No tenemos ni idea qué estaríamos haciendo si el Señor no nos hubiera enviado. Ni la más mínima idea. Generalmente en el trabajo, y les cuento una pequeña historia, en el trabajo uno suele quejarse, uno suele tener muy ejemplificado al vago, al que no hace nada, al perezoso, al asalariado, todo este tipo de cosas. Pero hoy déjenme hablarles de la otra cara de la moneda. Entré a trabajar y tenía una compañera que me escribía a las 6:30 de la mañana: Sergio, nos vemos ahorita, no sé qué, necesitamos esto para hoy, no sé qué. Y luego, después del día de trabajo y etc., a las 7:30, 8 de la noche, 8:30, 9, me volvió a escribir: Sergio, mañana tenemos entonces para que estemos listos para esto, para no sé qué tal cosa. Y me acuerdo que ¿y esa muchacha qué le pasa? Pero es que no tiene nada más que hacer, solo vive para el trabajo, ¿o qué? No tiene familia, no tiene que hacer eso, ¿qué es lo que le pasa? Y yo le dije: amor, le atinaste a todas, pero a todas. Le diste a cada punto la escribiste, la acabas de escribir. Y me dijo: ¿en serio? Y yo: sí. Ella no tiene nada más que hacer y su vida únicamente depende del trabajo. Para ella el envío que tiene como ser humano es trabajar y cumplir en un trabajo, y nada más que eso. Por ende se despierta pensando en eso. Se despierta pensando en cómo puedo contribuir, cómo puedo aportar, qué puedo hacer para mi trabajo, y se acuesta pensando en mañana voy a escribirle a Sergio, voy a escribirle a Pepito, tal cosa, que tengamos listo esto, que tengamos listo aquello, no sé qué tal cosa. Y todo el día durante el trabajo uno la vio trabajando y trabajando, y yo le dije: ella es así, te lo aseguro que sí, y te lo aseguro que no tiene nada más que el trabajo. Ella llega a la casa a pensar en qué trabajar mañana y nada más. Ese es su envío. Y para eso está ella aquí, o eso es lo que ella cree. Eso es todo lo que sabe. Y dice: al parecer no sirvo para nada más, y el trabajo es todo, y por eso la da todo por el trabajo. Y su amor y su pasión, porque verdaderamente es apasionada por el trabajo, es por eso, porque ella siente que es el envío que ella tiene en esta tierra. Ella siente que es lo que tiene que hacer en esta tierra y nada más. Gracias a Dios tuvimos una conversación muy amable, decente, prudente y profesional, en la que le dije: te voy a apoyar con todo lo que necesites de 8 a 5, con el mayor de los gustos. De ahí para allá no te voy a responder, te voy a dejar en visto, te voy a dejar en ignorado, pero quiero que sepas que no es porque me caes mal,
te quiero mucho igualmente, pero solo en esos horarios respondo. Y ella lo aceptó y ahora trabajamos muy bien en equipo. En medio de todo esto, ¿qué sería de nosotros sin un envío? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera dado una tarea? Si no nos hubiera empujado para que empezáramos a hacer algo más con nuestras vidas, evidentemente, a lo que pensábamos o estábamos programados para hacer. Mucha gente cree que el envío de su vida y su mayor propósito es viajar una vez al año. Y dice, yo trabajo y trabajo para en diciembre poder sacar a mis hijos, a mi familia, a un viajecito. Y ese es el gran envío de su vida. Y viven para eso. Y todo su año trabajan para poder viajar una vez en el año. Y con eso quedan satisfechos. En el momento en el que cumplen su cometido y terminan su viaje, dicen, para esto trabajé, porque ese fue su envío. Ellos creen que ese es su propósito final, tener un viaje al año y tener la provisión para poder viajar una vez al año. Es el destino final para ellos. Volvamos a la Biblia, en la historia de Gedeón. Especifica que Gedeón estaba trillando, estaba sacudiendo, estaba viendo de dónde podía sacar trigo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los madianitas se encontraban oprimiendo al pueblo de Israel, y cada vez que había tiempo de cosecha, los madianitas se pasaban para robar todo. A diestra y siniestra robaban lo que encontraran de ellos. Y ellos pasaron ese tiempo de opresión, y por eso es llamado Gedeón. Dice que el mismo Gedeón en el llamamiento se encontraba haciendo eso. Dijo, venga, yo estoy escuchando a los madianitas, ya vienen, sacudo, miro qué alcanzo a esconder para mí, porque lo que no caiga del árbol, porque lo que no estuviera suficientemente maduro se lo van a robar. No lo alcanzo a esconder. Lo que alcanzó a caer mientras sacudía el árbol, mientras sacudía el campo, mientras miraba qué alcanzaba a recoger mientras mis enemigos llegaban. Ese llegó a ser la rutina diaria del pueblo de Israel. Ese llegó a ser el quehacer diario del pueblo de Israel. Estar con un oído atento a si su enemigo se acercaba o no, para recoger lo que alcanzaran a recoger, para esconder lo que alcanzaran a esconder. Y si Gedeón nunca hubiera sido enviado, el día siguiente seguiría haciendo lo mismo. Y en un mes seguiría haciendo lo mismo. Y en un año seguiría haciendo lo mismo. Sacudiendo árboles con prisa, cada que sea necesario, cada que escuche los pasos del enemigo cerca. Y ese hubiera sido su propósito como humano y como hombre en esta tierra. Esconder provisión para que el enemigo no me la quite. El envío para él, y ni siquiera fue solo para él. Gracias al envío de Gedeón, el pueblo de Israel vivió un tiempo distinto y conoció la palabra de Dios de otra manera, y ya no vivían para esconder comida. Y Gedeón de ahí en adelante ya no vivía para esconder lo que estaba cosechando. De ahí en adelante pasó algo más gracias a un envío. Ahí hay una razón gigante para agradecer, evidentemente. Que el Señor nos envíe a cada uno de nosotros a algo es una razón muy grande para agradecer. Quinto, crisis. Sin gracias, sin nada. A diferencia de los anteriores puntos, este no tiene la palabra gracias antecediéndolo. Únicamente cruda crisis. Déjame remontarme a la historia de una mujer adúltera en la palabra. Generalmente el adulterio es descubierto de diferentes maneras. El mejor amigo contó el secreto que no debía ser contado. La misma persona que cometió adulterio en algún momento no puede guardarse más ese secreto y lo está como carcomiendo por dentro y está sufriendo mucho, y se lo cuenta a alguien, y si alguien le cuenta a todos, o algo sucede, y el adulterio siempre es descubierto de maneras extrañas, diferentes. Pero en este caso en específico es descubierto en el mismo acto de adulterio. Muy eufóricos, en medio de emoción, en medio de piedra también, de ira, arrastran a esa muchacha estando desnuda y la traen delante del maestro, la traen delante del Mesías. Y los fariseos estaban eufóricos en ese momento, porque es un momento de gloria, ese momento en el que pues ellos sentían que para eso servían. Yo debo castigar al pecador, yo debo condenar algo que es justo aparte, porque estamos hablando de que todos conocíamos el castigo del adulterio. El adulterio siempre ha sido mal visto, iniciando porque el Señor puso un mandamiento en el que dijo que no lo hiciéramos. Por ende siempre ha sido mal visto, y no solo eso, sino que dio consecuencias por cada uno de los pecados. Entre esos, la consecuencia propuesta para esta mujer adúltera no era desfasada, no era que uno dijera, venga, estos fariseos son unos dañados, es gente mala, es gente perversa. No necesariamente. Estábamos hablando de un castigo justo.
Y lo que le presentaban al Señor, es más, empiezan a darle una cátedra al rabino, al Mesías, a Cristo, empiezan a darle una cátedra. ¿Tú te acuerdas lo que sucede con una mujer adúltera? Esta la encontramos en el mismo acto, ¿sabes lo que toca hacer con ella? ¿Sabes cuál es el castigo? Y el Señor, por algún motivo que yo personalmente desconozco, estaba con un dedo en la tierra, no sé haciendo qué, dibujando, pasándolo por ahí, pensando. No tengo ni idea qué estaba haciendo, pero mientras escuchaba el sermón de los fariseos y toda esta cátedra que le querían dar sobre la ley y cómo la ley exige que este castigo sea justo, él dibujaba en la tierra. Yo no tengo ni idea qué estaba haciendo, la verdad, pero es una historia rara. Los escucha, termina de escucharlos y dice como listo, estemos todos de acuerdo y solo por hoy hagamos algo, hagamos una vuelta. Ya todos tienen sus piedras listas, ¿no? Ya todos tenían la piedra en la mano, estaban esperando ese momento de aprobación y en el fondo sabíamos que había un doble sentido en lo que querían hacer los fariseos en medio de esto también. Y ya todos tienen su piedra en la mano. Ahora hagamos algo, solo por esta vez pensemos. ¿Alguno tiene alguna deuda con Dios? ¿Alguno todavía no permitió pecado? ¿Alguno todavía puede decir en este momento nada tengo en contra de Dios, nada tiene Dios en contra de mí? No le he fallado a Dios en ningún sentido. Y pues nada, ¿no? El que esté listo y pueda responder esa pregunta, pues nada, acceso libre, puede continuar con su cometido. Dice que empezaron a irse uno a uno, empezaron a irse. Mientras ellos se iban, por algún motivo Jesús volvió a la tierra y seguía pasándole el dedo. Y dice, vea, tremendo la calma de Jesús en momentos de crisis tan fuertes, porque es que la crisis que estaba viviendo ella no era cualquier crisis. La crisis que estaba viviendo ella era conocer el día de su muerte. Hay cosas que llegan, no sé, espontáneamente, una enfermedad, hay cosas que, un accidente, hay cosas que pasan espontáneamente, pero ese día, en el mismo momento que la descubrieron en el adulterio, ella misma dijo, hoy es el día de mi muerte. Y es justo, tristemente es justo que hoy sea el día de mi muerte, porque yo entiendo que mis actos tienen consecuencias y mi consecuencia en este caso es la muerte, y la muerte como me la quieren dar todos estos que se mueren por apedrearme. Aparte de eso, ella estaba delante del día de su muerte. Cuando encuentra a Jesús, encuentra vida, y encuentra vida en abundancia, no vida en cualquier manera. Él mismo le dice, oye, levanta la cabeza un momentico, mira hacia allá. ¿Quién de los que te acusaba en este momento sigue acá? Entregó vida, y entregó vida abundantemente, porque era el día de su muerte, justamente su muerte. No era algo como, wow, qué crueldad. Era el día justo de su muerte, por lo que ella misma había hecho. Pero Jesús vino y entregó vida. No solo eso, entrega una segunda oportunidad para dejar la vieja naturaleza, para dejar lo que ya pasó, para dejar una vida de pecado. Entrega esa segunda oportunidad también después de una crisis. Eso sucede en una crisis. Y no solo le dice, ya viste que todos se fueron, vale, muy bien, yo tampoco te voy a condenar, levántate y vete, pero no peques más. Vete, pero cambia de una vez. O sea, ya no hay nada más que esperar. Si entiendes que el día de tu muerte era hoy y que nadie te condenó y yo tampoco te condené, ahora no peques más. Eso sucede en una crisis. Y a veces vemos las crisis de manera muy cruda. Vemos las crisis de manera, ya, un tiempo amargo y ya. No tiene nada más que eso, al parecer, una crisis. Un tiempo amargo y ya. Déjame contarte otra historia que nos indique un poquito más hasta qué punto puede llegar una crisis. Amigo mío, haz lo que viniste a hacer. La traición de Judas. Evidentemente Judas estaba pasando una crisis emocional, espiritual, porque en ese momento aparte estaba endemoniado, efectivamente. Estaba en ese momento atormentado y estaba traicionando a aquel que le dedicó años, a aquel que fue su equipo directo. Estaba entregándolo en manos de una Roma muy salvaje, de una Roma muy cruel, y él lo sabía claramente. Estaba haciendo la traición de traiciones, de las más duras que tiene la palabra, pero este momento puede ser uno de los más críticos para conocer el corazón y la misión de Jesús con nosotros. Pero de lo más crítico, o sea, yo puedo ponerlo en un top, este aparece en ese top importante, de esos momentos que uno dice son críticos de la palabra. El momento en el que te traicionó un cercano, en el momento en el que, de la forma en la que te traiciona, sabiendo al destino que ibas a llegar, sabiendo en manos de quién lo entregaba, y con un beso terminaste todo esto. Y con todo y eso Jesús le dice, amigo mío,
no le quita la posibilidad de recordarle que Él es camino, verdad y vida y que nadie llega al Padre sino por Él. Amigo mío, haz lo que viniste a hacer. Que inicie con el amigo mío para mí es una cosa muy confrontante. Es un asunto complejo de ver. Las crisis no suceden porque sí. El Señor permite todo lo que permite debajo del cielo. Acá en la tierra, Él lo sabe, no es aleatorio, no es porque pasó. La crisis no te cayó porque, ay, te cayó. Vea cómo son los caminos de la vida. Te cayó. No, toda crisis tiene un propósito. Muchas personas hoy acá estamos por una crisis. Muchas personas hoy estamos en los caminos de Dios porque algún día salimos de una crisis y no supimos a nadie más a quien buscar, sino a Dios. Porque nadie más llenó lo que Jesús llenó. Y eso sucedió después de una crisis. ¿Por qué no lo hice y no lo hice intencionalmente? La palabra gracias tiene que ir acompañada antes de crisis. Es más, ahí donde anotaste, si puedes ponerla arriba de la palabra crisis, a un lado, entre paréntesis, donde quieras ubicarla, pero que esa palabra no falte. Gracias por la crisis. Es algo difícil porque uno suele verla de manera cruda y uno dice las crisis son así. Y qué triste, solo son tiempos amargos y ya. No, para nada, tienen propósito. Toda crisis tiene propósito. Y porque tenga propósito nos genera en nosotros una razón de agradecimiento, porque podría solo existir y ya. ¿Cómo le pasa a un animal? Que un animal sufre una crisis. Llegó el depredador, nada que hacer. Se cayó del árbol y se fracturó. ¿Quién lo va a ayudar si no hay intervención humana en la jungla? Y ya, nada que hacer. Esa es la crisis. Nosotros no. El Señor entregó propósito en medio de crisis, por ende nos conviene vivir agradecidos, aún en medio del tiempo de crisis. Aún en medio de esto, siempre estar agradecido, porque el Señor muestra su corazón muy abiertamente en los tiempos de crisis. Él muestra cómo es Él. Él te dice, amigo mío. Con mucho amor y con mucho cariño te lo dice. Siempre hay que ser agradecidos y de verdad pongámosle ese gracias antes de crisis. Sexto, gracias por cubrirme. Gracias por cubrirme. Esta parte es raro porque a algunos les gusta y a algunos no tanto, especialmente a las personas que son más reservadas en ciertas áreas, porque claro, llega la persona y me dice como, está bien que mi líder quiera meterse en mis vainas ministeriales porque lo entiendo, o sea, pues para eso estamos, ¿no? Se supone que para eso está la iglesia y no sé qué, entonces está bien que se quiera meter en mis vainas ministeriales, está bien que algunos consejos familiares, ok, está bien sobre mis discípulos, está bien sobre aquello, pero en mis finanzas no. No, mis finanzas no, pastor, es que yo soy buen administrador. Pregúntele a mi familia si algún día le faltó pan. Pregúntele a mi familia si hemos pasado alguna dificultad. Pero es que se quieren meter hasta en las finanzas, querido pastor, y ahí sí que me empiezo a molestar. O sea, hay cosas en las que todo bien, métanse, todo bien, cumplan su función de cobertura y todo esto, pero hay otras en las que ya se están dando garra. Yo sé muy bien cómo dirigir a mi familia. Sé increíblemente bien cómo dirigir a mis hijos como para que me digan que no lo estoy haciendo bien, como para que me digan que hay una mejor forma. Yo soy el que conoce a mi familia, yo soy el que sé cómo guiarlos, cómo acompañarlos. Y no siempre este punto de la cobertura genera agradecimiento en todos. Hay otros puntos que de pronto sí, pero este no en todos. Pero déjame decirte algo, y es que la cobertura cambia tu percepción de ella, más que límites, porque uno siempre la suele ver así, cobertura es límites, el líder siempre me va a limitar, la iglesia siempre me va a limitar, siempre me va a poner como frenos. No, la cobertura es una extensión del amor de Dios, nada más que eso. ¿Podría dejarnos solos en nuestra soledad y tratar de llevar nuestra relación solo así? Sí, pero no, extendió su amor todavía más. De por sí Dios es un Dios de amor inagotable, pero lo extendió todavía más para entregarnos cobertura, para entregarnos a alguien que nos apoye. Mira la historia de David y Natán. David era el rey y nadie estaba por encima de David. Y pasa lo que pasa, y es Natán quien lo confronta de una manera muy estratégica, con una historia. Le empieza a contar la historia y mira el calibre del pecado de David, que David llega a decir, no, Natán, no te puedo creer lo que me estás contando. Es que la persona que tú me estás contando pareciera que no existiera. Es increíble lo pésima persona que es el tipo de la historia. Es increíble que haya alguien tan cruel, que haya alguien tan malvado. O sea, lo único que le espera a ese sujeto es la muerte. Nada más. El calibre de su pecado es para muerte.
Y ahí es cuando Natán le dice, efectivamente esa persona eres tú. Y llega esa confrontación con David. Mira, si esa confrontación nunca hubiera sucedido, haz un flashback rápido. Inició por un adulterio, mentira. Eso escaló a un engaño, eso escaló a asesinato y no hacía nada más que crecer la ola de pecado en David por permitir una sola cosa, por permitir la avaricia. Una sola cosa fue permitida por David y empezó a crecer y a crecer y a crecer, y con todo y que era rey y ungido por Jehová, no pudo controlar su pecado solo, hasta que llegó la cobertura, llegó la extensión del amor de Dios y le dijo ya, hasta ahí fue. Llegó la vida, llegó una segunda oportunidad para arrepentirse, porque es más, el mismo David lo clasifica de esa forma: un pecado de ese calibre, la muerte. No debería haber otra salida, no debería, porque es que es muy mala persona ese tipo, muy muy mala persona, y no había más camino que la muerte. La cobertura es un abrazo más del Señor, es una extensión de su amor. Y llega este mismo hombre, el que me estaba hablando ahorita: pastor. Y yo, ¿qué pasó? El líder no me dejó comprar carro. Y yo, ¿cómo así que no te dejó comprar carro? Especifica un poquito más tu contexto. No me dejó, pastor, era una ganga, yo sé de carros. Y yo sé que usted sabe de carros. Mire, esto no era una ganga, esto no era una promoción. Mire, solo hay un bobo que se la perdía y fui yo. No había más, no había absolutamente ninguno más. Fui yo el que se la perdió. Ese carro yo dije que no y lo tomó alguien más. Todo por hacerle caso a este líder. Pastor, mi hijo hoy cargando 10 mangos de camino a casa, mi hijito con la bolsa. Yo decía, si tuviéramos ese carro. Mi esposa también 5 mangos y yo con otros 10. Y yo le dije, ¿de qué te sirve si, o sea, tenías que pagar por crédito esos mangos mañana con ese carro? ¿De qué te sirve ir cómodo o aparentemente cómodo si vas a comprar mangos a crédito? Si bueno, tu hijo ya no los cargaba, tu esposa tampoco y tú tampoco. Iban en una silla acomodados en un baúl, pero ¿de qué sirve si los ibas a pedir a crédito? Si ahora para cada cosa que vas a adquirir te tienes que endeudar porque no tienes. La cobertura es eso. No se trata de límites y límites y límites. Siempre es una extensión del amor de Dios para nosotros. Es un Dios bueno con nosotros. Mira Esther y Mardoqueo. Esther ya había logrado su cometido de alguna u otra forma, y en caso de que el pueblo judío no saliera bien librado, ella saldría bien librada porque ya había hallado favor y gracia delante del rey. Ella iba a salir bien librada. No especifica tanto como no le gustaría, no sabemos qué estaba pasando en el corazón de Esther, pero por algún motivo se acerca a la cobertura ese padre adoptivo que es Mardoqueo y le dice: Esther, ojo, no te vayas a desviar del camino. Tú tienes un propósito con el pueblo de Israel. Tú tienes algo que hacer con nosotros. Y no tengo ni idea por qué Mardoqueo se acercó con esa seriedad delante de ella, pero desde ahí empezó el plan de Dios de redención para su pueblo. Pero desde ahí el enemigo, que sí tenía una estrategia montada, se derrumbó. Y aunque todo pareciera que le iba a salir bien, se derrumbó porque el Señor tomó el control. La cobertura para nosotros no es nada más que una razón más de agradecimiento, porque Dios es bueno y extendió su amor un poco más de lo que ya lo había extendido y nos entregó cobertura, cubrimiento. Séptimo, por perdonarme y amarme. Por perdonarme y amarme. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. En otra versión dice: porque tu mayor placer es amar. Qué bonito es este texto. Y mira que por mucho y que tú digas: es que mi bisabuela Teresa, Eugenia, Claudita, como llames a tu bisabuela, es la persona más de luz que he conocido, más de amor que he conocido. O sea, nunca en la vida he visto un humano con tanto amor como mi bisabuelito, como mi bisabuelita, como mi tío, como aquel, como Juanito y como Pepito. Por mucho y que sean las personas más amorosas que te hayas cruzado en el planeta Tierra, todavía no tienen punto de comparación con Dios. El amor de Dios llega a ser inagotable, nada lo cansa.
llega a ser incomparable. Ese es el nivel del amor de Dios y lo especifica la palabra. Mira que te voy a hacer un pequeño spoiler de Chosen. Pues si lees la Biblia entonces todo bien, estás respoileado. Pero igual te voy a hacer un pequeño spoiler. En la última temporada, perdónenme los que solo han visto The Chosen sin leer la palabra. En la última temporada hay un momento en el que se reúnen los 12 y están, es más, es en la última cena, están agradeciendo, están muy felices, se encuentran ahí en un tiempo común de agradecimiento, especialmente por lo que siempre generó agradecimiento en el pueblo de Israel, porque fueron libres de la esclavitud de Egipto. Y eso siempre generó un agradecimiento y siempre Dios dio el mandato de que se recordara para que no olvidaran de dónde Dios los sacó. Pero hay una frase y ese momento a mí me pegó muy duro porque lo lloré todo ese tiempo que hablan de eso, lo lloré completo. Porque inicia con una frase que es: hubiera sido suficiente. Y así empiezan a agradecer por todo. Señor, hubiera sido suficiente que nos hubieras librado de Egipto sin perdonar la vida de nuestros primogénitos. Señor, hubiera sido suficiente que nos hubieras sacado de la esclavitud sin necesidad de abrir el mar en dos. Señor, hubiera sido suficiente con que tú hubieras abierto el mar y hubiéramos pasado y no teníamos que pasar en seco. Señor, hubiera sido suficiente si aún nosotros pasando en seco tú no cerrabas el mar y ahogabas a nuestros enemigos. Y seguían y seguían y seguían a tal punto de llegar al Mesías, y cada uno empezó a hablar de lo que ha vivido con el Mesías. Empezó a decir: Señor, hubiera sido suficiente cuando me extendiste la mano. Señor, hubiera sido suficiente cuando me dejaste seguirte. Y así cada uno empieza a decir lo que tiene en su corazón de agradecimiento delante de Jesús. Y es un momento muy bonito en la serie y muy duro, porque a veces uno es muy exigente con Dios y no nos damos cuenta que llega a ser suficiente la revelación de la cruz. Nada más debería ser tan importante para que nosotros tomemos una decisión como seguirlo a Él o vivir nuestra vida rendido a sus pies. Solo la revelación de la cruz podría ser suficiente. Ya que el Señor nos dé finanzas, cobertura, posibilidad de tener fe, posibilidad de tener unción, por amarme y por perdonarme, que eso siempre va a ser una razón de agradecimiento todos los días de la vida. Siempre el hecho de que Dios nos ame y nos perdone será razón de agradecimiento. Pero aparte de todo esto, solo la revelación de la cruz, solo el acto desmedido y desbordado de amor que el Señor hizo hubiera sido suficiente y yo estaría rendido a sus pies. Esa es la oración que hacen ellos en ese momento. Y es una oración muy bonita porque nace de un corazón agradecido. Muchas veces caemos un poquito en la trampa de sentirnos merecedores y más merecedores, y caminamos con Dios y entre más caminamos nos sentimos más merecedores del amor de Él y decimos: no, Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que esto y Dios tiene que aquello, y llega la crisis, ese tiempo de crisis, y Dios sabe que yo he caminado, entonces lo único que espero es bendición, lo único que espero es sanidad y no sé qué, y le exigimos: y Señor, tú deberías amarme más, tú no deberías dejarme pasar por esto, tú deberías consentirme más, y nos empezamos a sentir merecedores y merecedores y merecedores, y nos alejamos tanto del corazón de esta oración y nos alejamos tanto de lo que Dios genuinamente quería para nosotros en un tiempo de crisis, y no sabemos ni cuándo, pero nuestro corazón dejó de agradecer. Olvidó por completo que la gracia es supremamente inmerecida. Nuestro corazón olvidó por completo eso. La gracia es totalmente inmerecida y nada más que eso. Hay una pregunta que me gustaría que anotemos en donde estén anotando, pero me parece muy importante anotarla. Es: ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Hay una lista de agradecimiento gigante que acabamos de hacer y es bien grandota, ¿no? Eso que tiene 7 cosas y le faltan un mundo de cosas importantísimas. ¿Podríamos agradecer por el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Qué sería de nosotros sin esa promesa tan hermosa? Porque, ¿y si Dios solo le hablara al pastor Sandro y a nadie más? Pues complejo, porque es gracias a la relación día a día con Dios que podemos sostenernos y tener roca sólida en la cual sostenernos, en la cual estar firmes. El Señor dijo: les conviene que yo me vaya, porque alguien estará con ustedes todos los días y será para ustedes como consolador, como un apoyo. Es el Espíritu mismo de Dios en nosotros, que gracias a la fe y a la fe en Cristo Jesús puede habitar en nuestro corazón.
y puede ser como agua viva. Eso es evidentemente un motivo inmenso de agradecimiento. ¿Qué sería de nosotros sin la santidad de Jesús y de Dios? Porque no podemos olvidar que Jesús se humilló hasta lo sumo, vino y se hizo carne, pero Él no conoció pecado. Gracias a que Cristo no conoció pecado ni en las peores de las peores conoció pecado, nosotros tenemos un ejemplo al cual seguir. Tenemos alguien en quien sostenernos. Tenemos alguien que decimos también fue hombre y no pecó. Por ende, claro, lo que quiere el Señor en la palabra y lo que me dice la palabra es cierto. Él no nos sacó de la oscuridad para que volvamos a pecar, nos sacó para que no pequemos más y seamos luz y andemos en el propósito de Él. La santidad del Señor es algo que siempre agradeceremos, y por eso nos ves en este lugar a los salmistas cantando una y otra vez sobre su santidad. Una y otra vez diciéndole santo, digno, merecedor de gloria y honra. Lo podremos decir 1001 veces, te lo aseguro, y no nos vamos a cansar, porque siempre será motivo de agradecimiento. Si no fuera por la santidad de Jesús, pues nada, estaríamos condenados, sí o sí estaríamos condenados, y dos, no tendríamos alguien en quien sostenernos, en quien basarnos para buscar el camino a la santidad. No estaría. Y mira, esa pregunta de ¿y ahora? Es con tanto por agradecer, porque nos faltan 1000 cosas, con tanto que hay por agradecer. ¿Ahora qué vas a hacer? Jesús podía agradecer tener una relación con el Padre todos los días y el amor del Padre, sí. ¿Y qué hizo con eso? Se fue a la cruz. ¿Qué hicieron los mismos apóstoles que uno dice, venga, yo soy supremamente merecedor de que Dios me ame por todo lo que he hecho? Por si acaso Jesús se lo dejó en claro a los apóstoles y les dijo, oiga, que sepan muy bien, sé que son mis discípulos y todo el asunto, en este mundo tendrán aflicción, crisis, pero todo tiene un propósito, y confíen que yo he vencido al mundo, es lo que especifica el Señor en ese momento. Y ellos sufrieron persecución, en algunos casos también la muerte, por causa del ministerio y del evangelio. Vámonos a un caso mucho más atrás. Abraham fue un hombre de los que uno más podría justificar que le exigiera más amor a Dios, o que fuera más merecedor de amor. Él fue un hombre supremamente fiel, porque Abraham sí dejó su tierra, sí dejó su parentela, no hizo nada más que caminar en la voluntad de Dios. Anheló un sueño tanto tiempo, el Señor le entrega una promesa aparte de eso, y le dice que será padre de naciones, y por algún motivo súper extraño llega ese momento en la palabra cuando lo leemos por primera vez, y el Señor le pide el hijo de la promesa a Abraham. En ese momento hubo un debate interno en mí en el que yo dije, ¿qué pasó? Si Abraham es lo que Dios le prometió, es su sueño más grande entre todos los sueños, y yo sentí que Dios debía amar más a Abraham, y yo sentí que Abraham debió ser más merecedor del amor de Dios por tanto que había hecho por Dios. Pero no fue así. Abraham dice, tú quieres mi mayor sueño, tú quieres la promesa por la que esperé años, por la que trabajé, por la que te fui fiel a ti, acá la tienes, es suficiente con que me ames, es suficiente con que me llames, con que me envíes, con eso es suficiente. Y acá la tienes, y esta historia termina de una manera increíble para todos los que conocemos. El final de esta historia es una bendición completa, pero completa para Abraham. Y uno dice, ese es Dios, ese es el corazón de Dios, un Dios que genuinamente ama. Y ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con tanto que hay por agradecer? Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 8. Oh mujeres de Jerusalén, prométanme, si encuentran a mi amante, díganle que desfallezco de amor. Este versículo es muy bonito porque muestra el corazón de la novia, y no es un corazón basado en palabras. No es una novia que habla en prosa, que habla bonito, es poética. No. Es una novia que está diciéndole a todo el mundo, por favor, y se los suplico, si ven a mi amante, no duden en decirle que estoy desfalleciendo de amor, que me estoy desgastando, que me estoy desmoronando mientras lo espero, mientras espero por él. Esa es nuestra función como iglesia. Esto no es nada más que una especie de analogía de lo que podría ser nosotros con nuestro amado, al que esperamos. Esa es la actitud que debe tener un corazón agradecido, un corazón que desfallece, porque el amor que Dios nos ha mostrado es una vaina que no tiene comparación, porque el amor que Dios nos ha mostrado es algo que no podemos igualar con algo que hayamos visto en esta tierra.
Es demasiado extenso y lo sigue extendiendo y te da posibilidad de ser llamado, de tener fe, unción, de ser enviado, de pasar por tiempos de crisis con un propósito y para algo en específico. Te amó y te perdonó. ¿Qué más necesitamos? Vivir para Él, desfallecer de amor por Él. Es lo que genuinamente nos corresponde. Es el corazón agradecido que Dios merece también. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar delante de ti, de estar en tu presencia, por la palabra que pudimos recibir. En este momento, querido amigo, solo quiero darte las gracias, nada más. Es lo que tú mereces, gracias. ¿Qué más tengo para ti en esta mañana? ¿Qué más tengo para ti en este fin de semana sino que darte las gracias? Perdóname si mi corazón se había desviado hacia lo que yo quería, hacia lo que mi carne pide y pide y pide, y mi carne sigue sintiéndose merecedora cada vez más por sus méritos, por sus logros, por sus buenas obras. Pero no, Señor, tú eres suficiente. Con que te mostraras delante de mí es suficiente. Que te revelaras delante de mí es todo lo que necesito, nada más. Tú eres lo más importante y no necesito nada más. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.